el profesor dentro de la escuela les habla en español. ¿Y por qué diablos cantar el himno nacional en español cuando eso no significa absolutamente nada para esos niños? ¿Qué protección le da el Estado? ¿De qué manera ese niño usufructúa lo que el Estado, lo que el país puede revertir en ello? De ninguna manera, ¿no es cierto? Les dan migajas. Entonces, hasta eso resulta absurdo. Escuchar a un niño sin zapatos, con el vientre hinchado y de hambre, cantando el himno nacional. Amigos, bienvenidos a una edición más de su programa Llana Runa, un programa que se produce gracias al Canal Cultural del Perú. Ya se encuentra con nosotros esta noche el destacado cineasta César Galindo para conversar sobre la exitosa película Wiñay Pirjay, Pared que habla, ¿no? Está protagonizada por un niño cusqueño, Víctor Acurio, ¿no? Es una película en la cual este niño desarrolla una actuación realmente notable por esta fascinación que como persona humilde encuentra sobre el tema del cine, que es motivado por un momento en el cual él, de un recorte de periódico, ve este momento importante de lo que es una función de cine, ¿no? Que para nosotros puede ser muy, muy común, que en las comunidades altoandinas, las comunidades amazónicas, las comunidades de diferentes sectores alejados de la capital, obviamente, va a tener una connotación diferente. Esto es importante. Tiene una larga carrera en las áreas audiovisuales, documentales, videoclips, cortos, y también es guionista y por lo cual es muy reconocido, ¿no? César, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Yandaruna. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresarme sobre William Pirjay. ¿Cuál fue tu visión en esta entrega cinematográfica, César? Bueno, yo vengo trabajando desde hace muchos años la difusión del idioma quechua. Ya en el año 92 hice un corto que se llama 5 minutos por los muertos de América, que era mi protesta ante el llamado encuentro o descubrimiento de América, en 1992. En esa época experimenté con un cortometraje enteramente en quechua, todo, desde los nombres técnicos de sonidista, director, todos los términos, todo lo hice en quechua y estaba dedicado a todos los indígenas de América, del norte, del centro, del sur, mapuches, todos los que encontré. O sea, construí una protesta en nombre de todos ellos de 5 minutos. Este corto dio la vuelta al mundo, se presentó incluso en CNN, se presentó en muchos canales y ganó premios y bueno, esa fue, digamos, mi primer trabajo donde utilizo el quechua al 100%, porque mi trabajo va a mostrar de que tenemos un idioma que es bellísimo, que pues, se puede expresar en metáforas y símbolos, es un idioma muy rico. Entonces siempre he tratado de trabajar ese lado, ¿no? Entonces 5 minutos por los muertos de América, ese es mi primer intento, digamos. A partir de ese corto también hice otros cortos experimentales que no tenían absolutamente nada que ver con el quechua, pero los títulos iban en quechua. Entonces han sido mostrados en la televisión sueca y la gente lo conocía por el nombre en quechua. Y eran cosas pues totalmente absurdas, ¿sabes? Totalmente contemporáneas. Y la gente me preguntaba, ¿y qué significa esto? Entonces yo decía, esto significa yo en el idioma de mi país. ¿Qué significa esto? Agua en el nombre de mi país. Entonces, de esa manera iba siempre trabajando, pensando en reivindicar el quechua, porque digamos, es un idioma que no lo habla uno, no lo habla 10, no lo habla 100, no lo habla 1000, no lo hablan millones.
lo hablan millones, considerando que se habla desde el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile y una parte de la Argentina, ¿no? Una parte pequeña de la Argentina. Entonces, considero que es un idioma que tiene el derecho a existir, tiene el derecho a ser tratado como cualquier idioma. Si se considera en otros países, por ejemplo, como Suecia, en la zona norte, los lapones, que son 80.000, defienden su idioma, tienen su parlamento, estudian en su lengua, y nosotros somos millones, no tendremos derecho a expresarnos en nuestro idioma. Es totalmente absurdo. En el norte de Canadá, los hurones, ellos han perdido su idioma. ¿Qué están haciendo ellos? Tratando de reconstruir su idioma. Están viendo las otras etnias, digamos, y están recuperando términos, y de esa manera están tratando de reconstruir su idioma. Y nosotros, en vez de mantenerlo por lo menos, lo estamos destruyendo. Entonces, para mí, digamos, es fundamental. ¿Por qué? Porque el idioma, o sea, la lengua materna, es fundamental para ser un ser completo, un ser íntegro, para poder abstraer, para poder utilizar la sutileza de lo que queremos expresar. Es la única manera que uno puede expresarse a 100% en toda su integridad, con todos sus sentimientos. Eso también viene de mi experiencia como extranjero, porque en el extranjero, al aprender el francés, el inglés o el sueco, con otros amigos o compañeros de otros países, siempre veo que es una dificultad inmensa aprender un idioma, es una dificultad inmensa integrarse a otra sociedad, y es una limitación, porque nunca como extranjero, en el extranjero eres al 100% tú, no eres al 100% la persona que quiere expresarse, ¿no es cierto?, en su integridad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en mi país, mis coterráneos, mis paisanos, los cholos como yo, no tenemos derecho a expresarnos en nuestro idioma y tenemos que aprender otro idioma para ser aceptados en la sociedad? Esa es mi pregunta. Digamos, he trabajado, digamos, invirtiendo todo mi tiempo, toda mi energía, tratando de hacer cosas modernas, contemporáneas, utilizando, digamos, lo nuestro, utilizando mi idioma, utilizando mis montañas, mis sapos, mis ríos, mis lagos para contar y demostrar que somos capaces de hacer cosas contemporáneas con lo nuestro, con lo más profundo de mi país. Esa es la idea de mi trabajo. Entonces, ahora en Huillas Pirja es eso, mostrar de que somos un pueblo no solo de exótico, folclórico, ni antropológico, sino que somos un pueblo que es capaz de reinventarse, que es capaz de expresarse de manera contemporánea. Es por esa razón que yo trato mi película. No es una película local, trata de hacer desde lo más profundo de mi país una propuesta universal, que se entienda aquí, en Francia y en la China, ¿me entiende? Porque esa es la idea de que somos un pueblo capaz de expresarnos de manera contemporánea. Entonces, es solo de esa manera, creo yo, que los jóvenes, por ejemplo, puedan sentirse identificados, puedan pensar, podemos contar también cosas fantásticas, podemos contar también que somos felices, que podemos reírnos, que podemos hacer cosas mágicas, podemos hacer cosas fantásticas. No solo somos lo que califica la sociedad terrorismo, guerrilla o miseria, no solo somos eso, somos mucho más que eso, somos una nación que tiene un pasado gigante del cual vive todo el Perú. El Perú, ¿qué vende al extranjero? El Perú, ¿cuál es la imagen que vende al extranjero? Machu Picchu, vende los incas, vende eso. El resto, lo criollo, no lo compra nadie. Lo único que se vende, se exporta. Usted va por un Perú, el afiche, y me parece irónico ver la cabeza de un inca con plumas o de un indio con plumas. Yo digo, eso es lo que vende el Perú. Y eso es lo que desprecia el Perú. Eso es lo terrible para mí. Yo me siento, o sea, yo sería, digamos, un mentiroso si digo que soy al 100% indio, porque definitivamente tengo seguro un poco de chino, de español, de lo que sea, pero como identidad, como cultura, me siento mucho más indígena.
debería de ser obligatorio que los abogados, los médicos, todos los que trabajen en las zonas donde hay quechua hablantes deberían de ser bilingües. Eso debería ser obligatorio, porque es un derecho de que la gente... Es absurdo que un campesino, para poder ser defendido, tenga que recurrir a un traductor. Y la discriminación en nuestro país, la gente dice, no, aquí no existe discriminación. En nuestro país existe la discriminación y no es ni siquiera una cosa que se acepte que es una discriminación y que no se debe cuestionar. Es más o menos así la cuestión, porque nadie se atreve a decir, no, esto tiene que cambiar y pues poner las reglas, cambiar las reglas del juego. Es correcto, César. ¿Cierto? Todos tenemos el porqué y sabemos cuál es el porqué, pero no hemos construido el para qué. ¿Para qué queremos un Perú? ¿Hacia dónde vamos? Necesitamos espacios o necesitamos personajes que ocupen estos espacios, que vayan a la mesa y que debatan con sabiduría. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que eso es fundamental. Mira, yo te haría la pregunta, para ti, por ejemplo, aprender una teoría, ¿es más fácil en tu idioma o lo aprenderías más fácilmente en otro idioma? Es obvio que en tu idioma vas a poder lograr dominar esa teoría, vas a poder usar esa teoría, vas a poder desarrollar, abstraer esa teoría. En otro idioma se te va a hacer recontra complicado, porque primero tienes que entender cómo vas a traducir esa teoría, ¿no es cierto? Entonces ese es el gran problema, que en el Perú el argumento para que no se respete el otro idioma es porque se dice que sería un retraso para el desarrollo de la sociedad. Es falso, porque un niño que se desarrolla a través de sus valores en su propio idioma, ese niño va a avanzar mucho más rápido en el colegio, va a avanzar mucho más rápido en la universidad, se va a desenvolver mucho mejor en la sociedad. Y tú te ríes del campesino porque habla mal el español. Totalmente absurdo. Y tú sabes que vas a pasar 10, 20 años y muchos nunca llegan a hablar el idioma del otro país, porque como ahora se habla mucho de las inteligencias múltiples, no todos tienen esa capacidad para aprender los idiomas. O sea, el individuo tiene diferentes capacidades, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que es mucho más hábil para hablar otros idiomas y otros no lo podrán hacer. Entonces, ¿por qué diablos exigen en Perú de partida ya que ese niño tiene que aprender otro idioma? ¿Por qué? En la película justamente muestro, por ejemplo, la profesora cuando ella actúa como profesora les habla en español, ¿no es cierto? Eso lo hago intencionalmente en la película. Y cuando ella les habla como amigos, o sea, hablando les habla en quechua, ¿no? Porque esa es la realidad. El profesor dentro de la escuela les habla en español. ¿Y por qué diablos cantar el himno nacional, por ejemplo, en español, cuando eso no significa absolutamente nada para esos niños? ¿Qué protección le da el Estado? ¿Qué le da el Estado? ¿De qué manera ese niño usufructúa lo que el Estado, lo que el país puede revertir en ello? De ninguna manera, ¿no es cierto? Les dan migajas. Entonces, hasta eso resulta absurdo, escuchar a un niño sin zapatos, con el vientre hinchado y de hambre, cantando el himno nacional. ¿De qué le sirve cantar el himno nacional si esas palabras en la práctica no significan absolutamente nada? Es irrisorio, es ridículo ese patriotismo, digamos, ¿no es cierto?, del himno nacional cuando no representa nada para ti. Yo entiendo que aquellos que tienen los beneficios de la sociedad lo canten y se sientan orgullosos de ser peruanos, pero un niño campesino yo no le exigiría jamás en la vida que se sienta orgulloso de su país, digamos, desde ese himno, ¿no?, que no representa nada para él. Los niños que llegan a acabar la escuela secundaria será pues el 5%, el 2%, estadísticamente es eso, ¿me entiendes, no? Para mí eso era dolorosísimo porque sabía que era así. Ese level de la sociedad chola ha ido en decrecimiento, ha ido en disolución, hay menos emergentes. No, yo diría que la clase media ha crecido. Yo diría que la clase media ha crecido. Lima
Ahora, claro, mi apreciación es muy tangencial porque, digamos, yo he vivido bastante tiempo fuera y recién estos 2 últimos años, 3 últimos años estoy frecuentando, quedándome más meses en el Perú que en el extranjero. En la sociedad peruana, digamos, hay cosas que a mí me molestan definitivamente, hay cosas en las que no quiero perder mi energía y prefiero concentrarme en las cosas que puedo aportar, en las cosas que puedo decir, en las cosas que pueda darme, digamos, un margen de expresión, de hacer algo, digamos. Las cosas que Yo no dominas, digo ¿no? que, yo no digo que cambie la sociedad ni nada de eso. Yo en mis cosas planteo interrogantes y pues es al público de crear su propia película, crear sus propios, a partir de sus experiencias, ¿no? Yo creo que toda disciplina, todo arte se aprende o se desarrolla haciendo. O sea, un pintor no va a hacer su cuadro magnífico en el primer brochazo. Ese pata tiene que pintar horas de horas, cuadros de cuadros y de repente nunca llega al final, que tampoco es lo más importante. Pero digamos, es el mismo proceso en el cine. Nosotros recién estamos en un proceso que estamos haciendo, produciendo. Seguro que hay errores, seguro que pues no todo el mundo, digamos, está interesado o en lo indio o en lo criollo, pero digamos, el aprendizaje se da con la práctica, ¿no es cierto? Entonces yo creo que estamos en ese proceso y seguramente dentro de pocos años habrá otro cine que tenga mucho más relación con lo nuestro, con nuestra problemática. También creo que es importante pensar de que nosotros no solo somos pues sufrimiento, no solo somos exóticos ni folclóricos ni antropológicos, como yo siempre digo, no me siento nada de eso, en el sentido, no me siento un objeto antropológico, para nada. Al revés, me siento un hombre con la cultura, digamos, que cargo y con las cosas que he podido absorber en el camino. Quiero ser un hombre contemporáneo que trata de defender su cultura y trata de llevarla, empujar un poquito el carro hacia adelante, ¿no? Con algunas preguntas o algunas interrogantes. Yo creo que la práctica, el hecho de producir películas, seguro iremos construyendo nuestro camino. La historia es de cada uno de los directores, pero la idea es que sean directores quechua-hablantes. Esa es, digamos, mi ambición, es un poco construir el Capac Ñan audiovisual, construir lo que yo llamo el Quipu audiovisual, el Quipu contemporáneo, el Quipu moderno audiovisual. Ese es mi camino, porque seguro también que tenemos que buscar nuestra forma de expresarnos, nuestro lenguaje, porque no necesariamente tiene que ser Hollywood. Seguramente tenemos también influencias, porque el cine tiene un lenguaje y ese lenguaje lo toma. Pero de la misma manera como los pintores para expresarse ven a Miguel Ángel o ven a Botero o ven a Rafael, entonces ellos para pintar tienen que ver toda la historia del arte. De la misma manera, seguro, la historia del cine nos va a permitir construir también nuestro propio lenguaje. Mi querido César, quisiéramos hablar contigo. Sabemos también que estás trabajando un proyecto para Imazuma, que este año cumple 100 años. Mira, yo a Ima Sumac le he seguido años. Ima Sumac, por esas coincidencias del destino, también era amiga de mi familia. Entonces, por esa razón he recogido, tengo eh, entrevistas con ella, tengo la aceptación incluso de su hijo para hacer la película, incluso la posibilidad de que él participe de una manera muy tangencial, pero digamos que participe en el proyecto, que sería la primera vez que lo haga. Tengo el permiso de la Sony Records, que tiene los derechos de las musicales. Entonces, este año el año pasado no gané en no, este año que pasó, no pude presentarme porque no había acabado la película que estoy haciendo ahorita, la otra, pero digamos mi ambición es tratar de hacerla este año como dé lugar, porque son esas aves
míticas, raras, que pasan una vez por la tierra derramando sus canciones, sus notas y sus melodías, que hay que registrarlas y hay que dejarlas para la eternidad. Esa es, digamos, mi ambición con Himno Sonoro. Saludamos tu enorme aporte a la identidad nacional, a la identidad latinoamericana, porque también tú hablas como un hijo de Latinoamérica, de Sudamérica, y felicitamos este gran trabajo silencioso, sonoro, pero al mismo tiempo silencioso, de este encuentro con nuestra verdad ancestral. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Esperemos que sigamos construyendo el camino, sigamos construyendo el Capac Ñan, el Capac Ñan contemporáneo. Me parece perfecto, yo creo que sí va a ser. Y si me permites, te lo rogaría tremendamente, que mandes un saludo en quechua. Aliyachua a Yastamasicuna. Ha sido César Adiós. Galindo, exitoso cineasta peruano. Yo quiero darle las gracias también a mi productora, la comunicadora Delia Reyes Otarola, por el excelente trabajo que hace al frente del Canal Cultural del Perú. Y a ustedes, amigos televidentes, que nos regalan su preferencia. Nosotros nos vemos en una próxima edición de Llanaruna, siempre por el Canal Cultural del Perú.